Creo que ya vamos a empezar. Que ya es buena hora y vamos a dar comienzo a esta sesión del taller. Estamos, bueno, primero que nada, buenas noches a todos, bienvenidos y bueno, ya todos estamos en sintonía. Pues esta es la sesión del taller de marxismo de Morena Socialista y estamos revisando. Hoy vamos a ver el tema de dialéctica de la naturaleza. Entonces, a lo largo de este taller, pues hemos estado revisando distintos temas de la teoría marxista, la economía política, el socialismo y además vemos temas íntimamente relacionados con el materialismo dialéctico. Entonces, es un tema muy relevante y muy importante y además es interesante. Entonces, también le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan, Facebook. Y estas sesiones se están subiendo también a YouTube para, digamos, tener esa opción también y respaldo. Entonces, pues vamos a iniciar. La dinámica no es muy diferente a la que han visto en los otros módulos del taller. Voy a dar una introducción. Vamos a dejar al final un poco de tiempo para participaciones, comentarios generales, pero tenemos otra sesión, el próximo sábado para, digamos, abundar en las participaciones de ustedes, los participantes, y ya, digamos, redondear comentarios y en general el tema. Entonces, es importante cierta preparación en el sábado que para tener pues una sesión fluida. Entonces, sin más por el momento, pues vamos a comenzar la sesión de hoy. Y bueno, el tema que le da título a esta sesión es un libro de Engels que hemos conocido a lo largo de los distintos niveles del taller. Y es un texto importante, aunque no suele estar como tan presente en la obra en general del marxismo, porque pues, no es un texto publicado, es digamos, texto de trabajo de Marx y Engels, que ha sido muy discutido después, ¿no? Cuando ya se le conoció, porque, digamos, el tronco del marxismo o la unidad del marxismo está precisamente en el materialismo dialéctico. Entonces se vuelve digamos, una piedra de toque para la conformación, ¿no? de las distintas corrientes del marxismo y en general del socialismo científico. ¿Por qué viene esta importancia? Finalmente, hay que comenzar digamos, hacemos un poco de historia, quizá no demasiado, pero sí lo suficiente. La cuestión es el contexto de Marx y Engels es del de digamos, expansión del capitalismo como sistema o como modo de producción a raíz de la Revolución Francesa. Entonces eso ya lo tenemos más o menos ubicado. Ahora bien, el tema es que una vez que Marx y Engels digamos, se ubican frente al mundo como teóricos y militantes, pues lo ven todavía, digamos, de una manera filosófica, porque finalmente en su contexto personal, pues había una ebullición filosófica que se conoció como la filosofía clásica alemana. Entonces, eso, digamos, es el material con el que ellos parten, ¿no? Es parte de la radicalización de sectores de la juventud en Europa Central y también, bueno, de otra manera en Europa Occidental. Entonces, en el contexto de Europa Oriental, pues, Europa Central, perdón, pues está esta efervescencia, ¿no? Filosófica que tiene en su mayor expresión a Hegel. Entonces, es Hegel, digamos, el que lleva a cabo desarrollos hacia la dialéctica, pero como Marx y Engels apuntan y critican, pues es una dialéctica idealista. O sea, no es una dialéctica fincada, ¿no? Enraizada en los procesos reales de la naturaleza y del ser humano.
Pero pues ahora tenía que ser así necesariamente, ¿no? Finalmente en Europa Central, pues los cambios políticos habían sido menos claros, ¿no? Menos definidos. No había sido como en Francia, ¿no? Con la revolución que había barrido la antigua monarquía, ¿no? Incluso hasta sus cimientos. O sea, finalmente los franceses habían desarrollado una revolución basada en el capitalismo y aunque habían tenido restauraciones, pues no había sido posible, ¿no? Ya detener los cambios. Pero en Alemania y Austria y todos los territorios, digamos, centroeuropeos, pues todavía era muy fuerte la presencia, por ejemplo, de la iglesia, luego las iglesias, ¿no? Y también de los nobles y muchas tradiciones, ¿no? Vinculadas al atraso económico del centro de Alemania. Entonces, pues tenían esa circunstancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues surgió todo lo que es la corriente hegeliana, ¿no? Y después vienen las críticas, los sucesores de Hegel que pues, critican a Hegel, pero no abandonan, ¿no? Este patrón idealista. Entonces, Marx y Engels precisamente ya se proponen, digamos, pues barrer con esta parte, ¿no? Porque ellos, su objetivo, a lo mejor no siempre se visualiza, ¿no? En un contexto histórico, o sea, su objetivo no era replicar una filosofía o construir un sistema filosófico, es simplemente negar a lo que había sido Hegel y pues ya quedarse ahí, ¿no? Como otra corriente filosófica. De ahí viene mucha incomprensión de lo que significa el materialismo dialéctico, porque incluso no se comprende o no se suele comprender cuál es el objetivo del materialismo dialéctico y en el cual se inscribe la dialéctica de la naturaleza. Entonces, esa es la primera pregunta que debemos hacernos todos, ¿no? O sea, materialismo dialéctico, ¿para qué? O materialismo dialéctico, ¿por qué? La cuestión es, antes de Marx y Engels, pues había habido muchas corrientes filosóficas. O sea, la filosofía clásica griega, ¿no? Tenía vertientes dialécticas y metafísicas, había tenido naturalismo, había tenido mecanicismo, había tenido varias vertientes de idealistas y materialistas. Los siglos posteriores, pues van a ver a un Descartes, Spinoza, etcétera, etcétera. Todos estos filósofos, digamos, interactuando con el pensamiento racional, pues de alguna manera u otra habían creado sistemas filosóficos. Y un poco el problema de los sistemas filosóficos es que llegan a un punto en que empiezan a tratar de explicar todo, ¿no? Con base en esos ciertos principios. Entonces buscan un principio y de ahí empiezan a deducir consecuencias lógicas y entonces crean un enorme sistema, ¿no? Que no es algo inútil, ¿no? Porque finalmente, en la medida en que avanza la historia y la ciencia y desarrollo económico, etcétera, en general el conocimiento, pues estos sistemas filosóficos responden a eso también, o sea, buscan explicar conocimiento nuevo, procesos nuevos, nuevas situaciones culturales, históricas. Y entonces se van enriqueciendo y van, digamos, aproximando un poco más al ser humano a una conciencia, ¿no? De su entorno, de sí mismo, de la naturaleza. Entonces, no podemos, digamos, descartarlos, ¿no? Así nada más. O sea, finalmente, la filosofía, incluso de los sistemas pasados, pues es una material, ¿no? Para el desarrollo, ¿no? Intelectual del ser humano. Y así, fueron pasando muchos, épocas y muchos, desarrollos de este tipo. Pero al llegar al capitalismo, digamos, ya moderno o desarrollado, en la época de Marx y Engels, pues ya no era, o ellos llegaron a la conclusión de que pues no era suficiente, ¿no? O sea, la cuestión es, pues, cómo precisamente hacer que el materialismo dé un salto, digamos, nuevo hacia una esfera que casi siempre se dejaba en la, pues en la bruma, ¿no? En la bruma ideológica, o sea, la historia, o sea, finalmente de eso se trata. O sea, ya había habido muchas vertientes filosóficas que trataban de explicar estas cuestiones y demás, pero pues se quedaban ahí, ¿no? O sea, en esa parte
pues hay cosas que son como dadas a priori y pues ya así son, punto. Entonces, Marx y Engels más bien se plantean cómo, digamos, pasar de esta bruma ideológica, trascenderla, dejarla atrás y realmente comprender los hechos. Entonces se dieron cuenta o llegaron a la conclusión de que pues no se trataba de construir un nuevo sistema filosófico que pues realmente, digamos, buscar explicar estos procesos, ¿no? De la historia, sino que realmente había que trabajar una metodología, ¿no? Completa para afrontar el hecho de la historia, o sea, los hechos de la historia. Y entonces hicieron, también hacen, digamos, hacen algún trabajo de tipo filosófico, obviamente, ¿no? Porque hacen una crítica de Hegel y es donde se inscribe, por ejemplo, Ludwig Feuerbach, las tesis sobre Feuerbach y demás. Entonces, ellos ya tienen una posición, ¿no? Entonces, ellos ven que es correcta la parte de la dialéctica porque explica, digamos, ciertos procesos, pero se queda corta porque no es materialista, o sea, no pretende ir a otra esfera, ¿no? No llevarla más allá, porque pues esas corrientes son idealistas, finalmente todavía están ancladas en la bruma ideológica. Y entonces ellos ven que los procesos de la historia tienen que ser dialécticos para poder pueden ser el objetivo de un campo científico. Para que la ciencia pueda desarrollarse en ese terreno, tiene que hacerlo de una manera materialista. Y no solo materialista en general, o sea, no materialista mecanicista, sino materialista dialéctica. ¿Por qué? Porque pues también los procesos de la naturaleza son dialécticos. Y la historia del ser humano no es ajena a los procesos de la naturaleza, es un desarrollo ulterior de la naturaleza y por naturaleza hay que entender la materia. Entonces llegamos a ese punto en que porque a ellos, ¿por qué les interesaba la historia? ¿No? También puede uno preguntarse, oye, sí, la historia muy bien, pero ¿por qué? Bueno, ahí viene la otra cuestión, o sea, finalmente ellos eran revolucionarios, o sea, ellos eran revolucionarios y buscaban la teoría que cimentara una política revolucionaria, o sea, que le diera fundamento y orientación, o sea, que guiara la política revolucionaria. O sea, en última instancia, lo que interesaba a Marx y Engels era la política revolucionaria. O sea, la política revolucionaria no en general, ¿no? No de la sociedad en general, sino identificando plenamente y conscientemente al sujeto revolucionario, que son los trabajadores asalariados. Entonces, los trabajadores asalariados como clase son el sujeto revolucionario y ellos son el objeto de la política revolucionaria bajo el capitalismo. Entonces necesitaba una teoría y esa teoría necesitaba un fundamento. Entonces tenían que buscarlo en el estudio científico de la historia por medio de la metodología que le aportaba el materialismo, pero no un materialismo mecanicista, sino un materialismo dialéctico. ¿Por qué dialéctico y no metafísico o mecanicista? Simple y sencillamente porque encerrados en un esquema metafísico, pues la historia solamente repetiría ciclos, ¿no? Que es algo muy común en el lenguaje cotidiano. O sea, si vemos un proceso que se repite o parece repetirse, pues identificamos un ciclo, ¿no? Y entonces decimos, ah, bueno, pues es que esto pasó ya y vuelve a pasar lo mismo y vuelve a pasar lo mismo. Entonces la historia estaría eternamente en un rizo, ¿no? Que estaría repitiendo y repitiendo una y otra vez a lo largo de las etapas, de las distintas épocas. Pero eso no es, incluso si lo pensamos un poco, pues no tiene sentido, ¿no? Porque el Imperio Romano no es lo mismo que el Imperio estadounidense. Por más que los estadounidenses siempre hayan buscado de alguna manera identificarse con los romanos. Hay cosas diferentes y esas cosas diferentes son fundamentales. Entonces, ellos más bien veían la historia como una espiral. O sea, la imagen, digamos, visual es una espiral. O sea, parece repetir los ciclos, pero en realidad se va moviendo en su conjunto. Entonces, al describir esta espiral, hay cambios que llevan hacia otros procesos históricos con fundamentos nuevos o diferentes. Y eso es dialéctico. O sea, no hay un cambio a lo mejor que parezca tan profundo y sin embargo sí lo es. Entonces ellos se habían planteado esto, entonces
fundamentar una política revolucionaria de los trabajadores para precisamente cambiar la situación, ¿no? De explotación, de destrucción, de descomposición y llevarla hacia un nuevo terreno histórico. Pero al hacer esto, pues ellos están, digamos, identificando, ¿no? Que la historia transita de una época a otra. Entonces eso te lleva a los conceptos del materialismo histórico. En el materialismo histórico, pues hay etapas que son modos de producción, que se transforman en un nuevo modo de producción cuando llegan a un determinado punto de crisis histórica. Entonces, ese es, digamos, un poco el desarrollo que siguieron Marx y Engels. Entonces, ese era, digamos, un objetivo y de hecho es, digamos, la fase fundamental, ¿no? De su esfuerzo, o sea, ir en ese sentido. Por eso, como que ya no ahondan tanto en esta parte de la dialéctica de la naturaleza. Lo van a hacer, pero ahorita les menciono en qué circunstancia. Y, digamos, pasan de la crítica filosófica, elaboran estos, digamos, fundamentos del materialismo dialéctico en estas obras de crítica y empiezan a trabajar en la materia histórica, ¿no? Se meten, se sumergen directamente, entonces empiezan a trabajar los fundamentos que serán el capital, ¿no? Grundrisse, crítica de la economía política, etcétera, y van, arrojando los primeros trabajos del capital y después, sus obras políticas, ¿no? Sus obras políticas, pues, son bastante ilustrativas de estos objetivos que ellos perseguían, ¿no? O sea, el manifiesto comunista, el 18 Brumario, la lucha de clases en Francia, la guerra civil en Francia, y bueno, un montón de correspondencia. Entonces, digamos, ellos como que se mueven un poco más en ese sentido, ¿no? Que era, digamos, su interés. Y bueno, es también difícil criticar cómo se enfoca un investigador. Finalmente es una cuestión de tiempo, esfuerzo, recursos, y pues no eran eternos, ¿no? O sea, lo que hicieron fue muchísimo para, digamos, el término de sus vidas, ¿no? Que agotaron en esta cruzada teórica. Entonces, pues, de alguna manera siempre va a haber en la obra de Marx y Engels partes menos desarrolladas. Hay partes muy desarrolladas, hay otras cierto desarrollo y hay otras que quedaron, digamos, casi truncas o sin explorar, ¿no? Demasiado. Por ejemplo, Marx y Engels tenían mucho interés, en la sociedad asiática o en otras cuestiones teóricas, pero también estaba la limitación de materiales, ¿no? O sea, en realidad en los años de 1840 a 1880, 90, pues había una cantidad de conocimiento acumulado grande, pero pues no tanto en ciertos sectores, ¿no? Por ejemplo, la historia de otros países, Asia, África, América Latina, pues era escaso. O sea, tenían la antigüedad más remota, el origen del ser humano, pues ellos se investigaron y se esforzaron mucho en ese sentido, pero pues no había, por ejemplo, todas las excavaciones, investigaciones y determinación que hay hoy, ¿no? Pues no se investigaba el ADN, ¿no? El código genético, la excavación, de lugares muy remotos, no había toda esa cantidad, ¿no? De restos arqueológicos o antropológicos, investigados, entonces necesariamente sus resultados estaban limitados por esto, pero pues hay algunos visos bastante geniales en sus obras, por ejemplo, el papel del trabajo en la transformación del mono en ser humano, por no decir el nombre, y y en otras, por ejemplo, en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y bueno, como todo en la ciencia, a veces estas teorías son refutadas, surgen nuevas y así se están alternando, ¿no? En algunas ocasiones, por ejemplo, se ven que Marx y Engels pues, no andaban tan descaminados, ¿no? En esa parte. Pero entonces ellos se mueven en ese sentido, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, ellos no dejan de estar interesados en la cuestión de la naturaleza, ¿no? Y cómo se presenta el materialismo dialéctico frente a la cuestión de la naturaleza. Pues eso también era una parte de su interés. Que finalmente no podría, ellos no consideraban, y esto es importante al abordar este punto, no consideraban y nunca yo creo que ni les pasó por la cabeza a lo largo de su investigación, escindir a la naturaleza de la sociedad, o sea, o separar la mente humana de las propiedades de la materia. Y eso es importante porque es cómo se aborda la cuestión de materialismo e idealismo.
O sea, ha habido filósofos idealistas pues toda la historia. O sea, el idealismo es algo fundamental en la filosofía y también el materialismo y su oposición es desde que hay filosofía. Pero el idealismo se ha ido o se va crecientemente enfrentando a más hechos materiales o materialistas que tiene que asumir de distintas formas, ¿no? Y va construyendo distintas formas de abordar el hecho, ¿no? A construir distintas posiciones más sofisticadas para enfrentar el hecho biológico, el hecho material, el hecho físico, los hechos de la química, etcétera. Por ejemplo, el idealismo finalmente puede ser subjetivo o puede ser objetivo. O sea, el subjetivo es el que pues, dice la realidad es para cada ser humano. Cada quien la considera como su propia percepción se lo da. Entonces, y ahí el idealismo objetivo, pues ya es como, pues hay una inteligencia que nos rebasa, ¿no? Y que condiciona todo lo que existe, pues ya está emparentado con la religión. Pero estas formas de idealismo, pues en el fondo son lo mismo. O sea, es considerar que hay una división entre la mente humana y la realidad objetiva, que por lo mismo ya no es tan objetiva. O sea, la realidad, si la considera uno objetiva, pues uno se acerca a la posición materialista. Y si considera que no es objetiva, pues está uno acercándose a la posición idealista. Entonces, de alguna manera, pues el idealismo es un poco la Matrix, ¿no? O sea, no es la realidad, lo que yo veo y percibo, sino pues algo más, ¿no? Algo que no puedo comprender. Y luego hay posiciones así intermedias a lo Kant, que pues eran así como, bueno, sí existe el objetivo, pero no hay manera de conocerlo, ¿no? Entonces, como que materialismo que va resbalando hacia el idealismo. Pero a fin de cuentas, esa es la cuestión fundamental. O sea, el mundo material es real o no es real. Entonces, idealismo o el materialismo. Entonces Marx y Engels pues apuntaron desde muy temprano a su posición materialista, o sea, casi podemos decir, escucharlos entre ellos platican diciendo, bueno, pues vamos a ponernos serios, ¿no? O sea, esto es materialismo, significa que el ser humano, la mente humana y la sociedad humana son o surgen sobre la base de la materia y son materia ellos mismos, son formas de materia, son formas emergidas de las propias condiciones de la materia, las contradicciones materiales. Entonces, tienen que haber leyes muy generales que aborden, o sean, contengan tanto la materia, digamos, que llamamos así comúnmente, que es los moléculas, átomos, todo lo que es la naturaleza, y que sean comunes tanto a la mente humana como a la sociedad humana. O sea, que el materialismo histórico, para ser materialismo, pues también tiene que tener ciertas leyes comunes a las otras formas de movimiento de la materia. Entonces, así, pensado así, pues es bastante lógico. O sea, tiene que haber leyes muy generales, obviamente tienen que ser leyes diferentes, tienen que ser leyes propias y muy diferentes de las otras formas de movimiento de la materia, pero tienen que ser materiales y objetivas. Entonces, ese es un problema que, digamos, da sentido a la elaboración de la dialéctica de la naturaleza, la obra de Engels. Y no solo es ahora, bueno, también después vino una polémica, ¿no? Ya tardía, con el famoso Eugen Düring, ¿no? O sea, el Eugen Düring, un filósofo alemán, profesor, que quería como refundar el socialismo y el materialismo pues, jalándolo de los pelos. Él planteó una serie de cuestiones que pues realmente eran descabelladas, pero estaban arrastrando a mucha gente del movimiento de los trabajadores y pues Engels le pone atención, ¿no? Entonces es una crítica en su obra que es el Antiduring, tiene muchos puntos de encuentro con dialéctica de la naturaleza y, y, pues es un poco el abordaje, ¿no? que hace Engels de la cuestión de la naturaleza y el materialismo dialéctico. Entonces ese es el campo o el radio de acción, ¿no? de esta obra que es finalmente tanto la naturaleza como la sociedad, como el ser humano, son formas de existencia de lo mismo, de la materia. Es decir, la materia no es solamente aquello que podemos tocar o ver o leer, etcétera. Entonces, la materia es
aquello que existe de manera objetiva, aquello que existe de por sí. Es decir, hay cosas que o procesos que en este momento no conocemos y sin embargo hemos ido conociendo. O sea, el ser humano de hace 100 años, pues no conocía muchas cosas que hoy conocemos. O sea, la supercomputación, ciertos procesos de las partículas, el código genético, pues hace 200 años ni siquiera se podían imaginar algo así, ¿no? Los primeros seres humanos que vieron las células, pues están identificados, ¿no? O sea, los científicos biólogos y moleculares que investigaron las proteínas, los ácidos nucleicos, los ácidos grasos. O sea, ellos necesitaron un aparato teórico para poder ver, o sea, ver en sentido amplio de la expresión, ver esas moléculas, ¿no? Obviamente no las vieron con sus propios ojos, o sea, las identificaron a través de la teoría atómico-molecular. Entonces, esa parte es una parte que se intenta salvar, ¿no? De alguna manera con los estudios, sobre todo de Engels, porque pues Engels era como que se abordaba más este campo, ¿no? De las cuestiones de la naturaleza, ya que Marx estaba más empeñado en la crítica de la economía política, que dio a luz el capital y pues se fue, digamos, iba más bien en ese desarrollo, ¿no? De la lucha que ellos mantenían contra el capitalismo, desde la parte teórica. Entonces, sobre todo en los trabajos de Engels, pues se ve ese interés, ¿no? O sea, ellos investigaban, intentaban estar al día de lo que se descubría en su época. O sea, ya había una teoría atómica que se fue perfilando, ¿no? O sea, ya se ha hablado de átomos desde los griegos, ¿no? Incluso antes, tal vez. O sea, las partículas, pues, parten de la simple especulación de que se puede subdividir la materia hasta cierto punto, ¿no? O sea, los antiguos se preguntaban, ¿no? O sea, si yo tomo un objeto, una piedra, lo que sea, y lo voy dividiendo en pedazos, o sea, ¿qué pasa si yo llego a un punto en que ya no queden nada visible, ¿no? O sea, ¿qué hay más hay? Entonces decían, por ejemplo, algunos decían, pues debe haber algo ya muy pequeño que no se puede dividir. Entonces ya es el átomo, ¿no? O sea, indivisible. Por eso era indivisible, ¿no? Porque ya no se podía llegar más. En cierto modo tenían razón. O sea, en cierto modo en el hecho de que, por ejemplo, si es un material puro y se subdivide, pues en algún punto ya vamos a tener solo átomos, ¿no? O como un átomo. Pero ese átomo no quiere decir que sea estrictamente indivisible, ¿no? Porque hoy sabemos, un nuevo estadio de la ciencia es que bajo ciertos procesos, pues el átomo puede dividirse en subpartículas, ¿no? O sea, en electrones, protones, neutrones. Entonces, de alguna manera el indivisible fue dividido, ¿no? A principios del siglo XX. Entonces, pero no es que necesariamente esté mal el nombre, ¿no? De átomo. Entonces, esa noción de átomos se fue perfilando, ¿no? O sea, de la simple intuición fue pasando a un conocimiento, se volvió conocimiento, gracias a los trabajos de la ciencia, ¿no? Es decir, verificando, comprobando, realizando los experimentos, elaborando teorías, porque la ciencia no solamente es obtener un conocimiento puro, ¿no? O sea, hay ciertas reglas metodológicas para hacer una crítica de los resultados que obtienes con los experimentos. Es decir, tienes que tener una base teórica y generar teorías. Y estas teorías se tienen que estar constantemente comprobando, se tienen que estar probando en diferentes situaciones para conocer su alcance. O sea, no hay una teoría única para todo, ¿no? O sea, pero hay que conocer los límites de cada teoría. Entonces, llevando estas teorías a los límites, pues se va obteniendo conocimiento. Es decir, la noción de conocimiento que podemos indicar, pues no es como decir, pues yo sé que, no sé, que tengo una pluma de tinta azul y una negra enfrente de mí. O sea, esa es una forma de conocer, ¿no? Es una crónica, ¿no? Pero en el conocimiento científico, pues más bien es una teoría sobre un proceso. O sea, elaboras una teoría sobre un proceso, la llevas a sus límites y comprendes qué es lo que abarca ese proceso. O sea, conoces de dónde a dónde se extiende. Entonces, de esa manera, mismo conocimiento se revolucionó con el desarrollo de la filosofía y con el desarrollo de la ciencia. O sea, cuando ya tenemos propiamente campos científicos, pues ya el ser humano avanza muy rápido. De hecho, los campos científicos
con la crítica previa se acelera, ¿no? Y el desarrollo, y obviamente el desarrollo económico, porque sin desarrollo económico, pues no había necesidad de tanta ciencia, ¿no? O sea, los científicos eran personas o grupos aislados que trabajaban, digamos, por amor al arte, ¿no? Entonces, de alguna manera, el proceso científico se fue unificando y fue adquiriendo mucho ímpetu, entonces se aceleró el conocimiento. Entonces, a principios del siglo XIX, por ejemplo, podemos empezar a ver que hay un gran avance. Se construyen las máquinas de vapor. O sea, los griegos ya conocían el vapor, pero no lo aprovechaban. O sea, ellos sabían construir máquinas ingeniosas a vapor. Pero pues como su economía no los requería, pues no se quedaron más que en curiosidades de genios, ¿no? Pero ya en el siglo XIX, parece que creo que todavía por el XVIII y sobre todo el XIX, se construyen máquinas de vapor y esas son la base de una nueva industria, ¿no? A su vez, o sea, la necesidad industrial las crea y ellas a su vez reditúan que la industria crezca muchísimo y tenga necesidad de más y más productos y nuevos procesos. Es decir, es digamos, una jugada a varias bandas. Y este conocimiento de las máquinas de vapor se va haciendo también científico. O sea, en esa época también se descubren, o sea, se llega a las leyes de la termodinámica y demás, y pues se da un inmenso desarrollo, ¿no? De la fisicoquímica. Y este a su vez, por ejemplo, aporta un mayor conocimiento de los átomos, un mayor conocimiento de los procesos, surge una verdadera ingeniería, ¿no? De la ingeniería industrial, una ingeniería de las máquinas de vapor, de las máquinas eléctricas, en general, que propician un crecimiento industrial y a su vez se benefician de ese procedimiento industrial. Viendo cómo funciona toda esta maquinaria, pues dicen, pues hay que invertir en nueva maquinaria, en nuevos fundamentos y hay que invertir en la ciencia. Entonces, la ciencia se enlaza con la producción más en el capitalismo que en ninguna otra época. O sea, obviamente en todas las épocas ha sido así, pero en el capitalismo se acelera, o sea, el proceso de conocimiento se acelera y se integra en la producción a un nivel que no se había visto antes. Y esto que hace que a su vez también avance, digamos, la necesidad de conocer. Finalmente, este contexto es el que da origen al marxismo. Entonces, por eso el marxismo solo ha sido producto de esta época, digamos, capitalista, porque también arrojó esas herramientas de conocimiento y pues se redunda también en la necesidad de los mismos trabajadores de revolucionar sus condiciones. Entonces me parece que fue Lenin quien decía el átomo crea el materialismo dialéctico, ¿no? El materialismo y empiriocriticismo. Y pues sí, o sea, el átomo o las ciencias relacionadas del átomo, o sea, química, física, pues sí son aportaciones importantes, revolucionarias para la dialéctica. O sea, finalmente es la comprobación, por ejemplo, de un hecho fundamental. O sea, que nosotros biológicamente hablando estamos conformados por átomos y moléculas. O sea, nuestros procesos biológicos se encuadran perfectamente en la biología, ¿no? Y la biología es un desarrollo de los procesos químicos. O sea, finalmente el hecho biológico, o sea, nosotros, un ser humano biológico, un animal, una planta, no es una molécula. O sea, es perfectamente claro y obvio para todos hoy en día, ¿no? O sea, eso ya es una concepción enraizada. O sea, no es una molécula. O sea, nuestro organismo no es una molécula. O sea, ni una planta ni un animal. Es un hecho, digamos, tenemos leyes propias, o sea, como ente biológico. Tenemos leyes propias de funcionamiento, tenemos metabolismo, tenemos procesos cerebrales, por ejemplo, tenemos homeostasis, tenemos varios procesos de este tipo. Y tenemos esa situación, pero ¿cuál es la base de estos procesos biológicos? Ahí sí son procesos químicos o físico-químicos, si lo queremos ver así. Entonces, nuestros componentes fundamentales y, por ejemplo, son, por ejemplo, los órganos, pero cada órgano está conformado por moléculas específicas, proteínas, lípidos, ácidos desoxirribonucleico. Todas estas
todas estas moléculas en determinada forma de arreglo, pues conforman un órgano, y los órganos y demás conforman tejidos, conforman al ser humano, a los animales, a las plantas. Entonces, estos hechos biológicos tienen esa base química o físico-química. Por ejemplo, las venas funcionan de acuerdo a las leyes de los fluidos, de alguna manera. La química de los procesos biológicos es química específica, ¿no? Porque, por ejemplo, el hecho de los seres vivos es que son muy eficientes, por ejemplo, a nivel físico-químico, a nivel térmico, ¿no? O sea, nuestro cuerpo realiza procesos químicos a muy baja temperatura, que si se realizaran en reactores, por ejemplo, requerirían muchísima más energía. O sea, somos termodinámicamente hasta cierto punto rentables, ¿no? Pero eso tiene su razón de ser. Lo que pasa es que tenemos unas moléculas muy específicas que se llaman enzimas. Y las enzimas son, no sé si le hablamos en el lenguaje actual, son como pequeños nanorobots que andan ahí ordenando, procesando, formando y rompiendo enlaces químicos para manejar energía. Entonces estas enzimas, estos sistemas enzimáticos, pues son, digamos que a nivel molecular, son capaces de construir, digamos, los distintos bloques y procesos del cuerpo, llevarlos de una manera eficiente. Y eso reduce mucho el gasto de energía. Entonces nosotros, un ser humano anda como en 35, ¿no? 35, mucho 36 grados centígrados y realiza procesos que serían mucho más complejos de hacer en in vitro, ¿no? Entonces eso, por ejemplo. Por eso no quita que sean moléculas, simplemente se usan, los seres biológicos usan procesos físico-químicos y digamos que los puentean dentro de las mismas leyes de la química para darle un poco la vuelta a la termodinámica. Entonces, esta parte es, pues es muy interesante, ¿no? En general de la química. Entonces, si nos vamos un nivel más abajo, están ahí los átomos y las moléculas. Entonces, nosotros, por ejemplo, exhalamos dióxido de carbono y aspiramos oxígeno. O sea, nuestra atmósfera es oxidante y nosotros estamos adaptados a ella. Y eso es el proceso que llamamos respiración. Pero, o sea, nosotros como entes biológicos, pues estamos en una interacción con nuestro medio ambiente y somos parte del medio ambiente. O sea, nuestros materiales no son hechos de moléculas y átomos diferentes a los del planeta, ¿no? En general del mundo. Entonces, eso por un lado. Entonces, y hay subpartículas y otros niveles más básicos, ¿no? Todavía. Pero esa es finalmente la necesidad de seguir trabajando en la dialéctica de la naturaleza, ¿no? Que nos menciona Engels, ¿no? O sea, porque, pues finalmente, cómo se afirma hoy en día, con todo este conocimiento que tenemos, el hecho idealista de que somos algo diferente, ¿no? O sea, si los materiales de los que estamos hechos o construidos, pues son los mismos materiales que hay en la naturaleza. Eso ya es una cuestión. Bueno. Entonces el idealismo como que se mueve, ¿no? Entonces se va hacia la mente y dice, bueno, sí, estamos hechos de aquí, comemos el pan hecho con los materiales de la tierra, las plantas se nutren del suelo y del aire, etcétera, pero el cerebro humano está animado, hay algo ahí diferente, ¿no? O sea, hay algo ahí que no puede ser material. Y bueno, esa es otra, ahí es donde se ha movido el idealismo, ¿no? Entonces, pero como no va a ser material, entonces también ahí la ciencia sin pretenderlo, porque la ciencia no es como que ande buscando refutar el idealismo. La ciencia trabaja con sus propios objetivos, ¿no? De conocer las teorías y a través de eso las leyes, ¿no? Del desarrollo concreto de cada esfera de la materia. Entonces, en el cerebro, pues, dice, bueno, pues es que hay algo ahí. Bueno, ¿qué hay en el cerebro, no? Entonces, lo que se ha encontrado en el cerebro, pues es otro tipo de material muy particular, ¿no? La neurona es un tipo particular de célula que es capaz de conectarse con otras células iguales en una red neuronal, o sea, una red que intercambia materiales químicos e impulsos eléctricos. Y eso genera la conciencia, ¿no? La mente de los animales. Y ahí hay que, por ejemplo, mencionar, ¿no? El idealismo, y qué pasa con todos los animales que también tienen cerebro, ¿no? Porque hay animales muy básicos, ¿no? Muy poco formados, ¿no? Que tienen apenas algunos esbozos de redes neuronales.
hay otros un poco más desarrollados y los mamíferos, sobre todo, por ejemplo, los peces tienen ahí un cerebro un poco desarrollado, los reptiles un poco más, pero por ejemplo los mamíferos tenemos cerebros muy desarrollados. Y estos cerebros muy desarrollados lo que hacen es que, digo, si nadie se ha metido o puede meterse en la mente de un animal, ¿no? Un perro, un gato, lo que sea. Pero sí tenemos alguna idea, ¿no? Incluso extrapolando un poco nuestra concepción, o sea, nosotros percibimos, ¿no? Por ejemplo, con la vista, nos formamos imágenes de lo que existe a nuestro alrededor, o respiramos y percibimos olores, tenemos percepciones. Pero estas percepciones obviamente se elaboran y se traducen en el cerebro y se imprimen en estas redes neuronales. Entonces lo que hay ahí es perfectamente material. O sea, lo que tenemos son esas redes neuronales que son capaces de almacenar esta información. Entonces el idealismo pues, se pretende que lo que existe en realidad es un alma, ¿no? O sea, y que esa alma se encarna en un cuerpo y que esa alma trascenderá el cuerpo cuando este deje de funcionar. Entonces, digo, ya en ese plan, pues es difícil decir, ¿no? O sea, que exista en el alma, pues ya es una cuestión, que no se engancha con los hechos en realidad, pero bueno, finalmente eso es una posición idealista que no va a modificarse tan fácil o tan rápidamente. Lo que sí tenemos, esto se llamó teoría del reflejo, por ejemplo, pues esa parte, ¿no? O sea, las impresiones, todo lo que percibimos, pues se queda digamos, registrado, ¿no? Codificado en estas redes neuronales, que son a la vez eléctricas, químicas, etcétera. Ahora bien, el ser humano hace algo más, dicen, bueno, incluso si los idealistas llegan a admitir este hecho, se mueven hacia el siguiente, ¿no? O sea, pero ¿cómo es que el ser humano, además porque, ojo, el idealismo es muy antropocentrista, o sea, para ellos la experiencia animal no es nada. Entonces se mueven ahora a la siguiente parte, ¿no? Porque el ser humano no solamente percibe, sino que también elabora su pensamiento, ¿no? O sea, cómo es que el ser humano imagina, sueña, piensa, elabora filosofías, etcétera. Y bueno, ahí ya es otro peldaño, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que esas redes también se desarrollan elaborando, ¿no? O sea, no están ahí solamente replicando y que se les pega lo que proviene el exterior y ahí ya no se elabore nada, ¿no? O sea, esas redes también digamos, se van, se multiplican y se van elaborando los mismos sobre lo que ya adquirieron, lo siguen elaborando y lo siguen trabajando porque nuestras percepciones no son inmóviles. Tan es así que, por ejemplo, ahorita estamos aquí en este chat, ¿no? O sea, estamos elaborando nuestras ideas y no solamente las imprimimos, ¿no? O sea, no es como que lo que vemos lo recibimos y ya se pasó y se quedó ahí, ¿no? Impreso como si fuera una imprenta, sino que tienen que pasar por un proceso de asimilación. O sea, las redes se van formando, pero nosotros de alguna manera podemos conducir esos pensamientos, ¿no? Podemos ordenarlos, podemos clasificarlos, podemos darles prioridades. O sea, nuestro cerebro es una máquina portentosa, ¿no? En ese sentido. Nos vamos ordenando, los vamos priorizando, los vamos reelaborando, tomamos recuerdos, tomamos ideas que ya se habían impreso y las volvemos a resignificar, los volvemos a reinterpretar, etcétera. Entonces, o sea, el cerebro humano trabaja, o sea, también trabaja, así como un músculo y se va formando y se va completando, ¿no? Todos esos, porque a veces hay huecos en la información y los va rellenando. Entonces tiene un proceso, sí, de memoria, pero no solo de memoria, sino también de raciocinio. A lo mejor los animales, bueno, los animales lo tienen, pero muy menos desarrollado que el ser humano. Pero está ahí ya tan solo en nuestros ancestros, ¿no? Pues ya estaba en germen y pues lo que hizo fue irse desarrollando porque pues, las necesidades de alguna manera lo impusieron, las posibilidades se manifestaron en una acción, revolución y evolución. Y bueno, eso se les puede responder a los idealistas, ¿no? Bueno, ya si ellos se mueven un poco más allá, dicen, ah, sí, es que, bueno, sí es así, pero el ser humano lo creó una inteligencia superior, ¿no? Es decir, escinden la inteligencia del ser humano. O sea, el plano ya se la llevan a otro lado, ¿no? Otro planeta, al cielo, donde sea. Y piensas, bueno, sí, está bien, bueno, está allá, pero bueno, vamos a ver qué hay allá, ¿no? Y el ser humano llevó unos cohetes al espacio y pues demostró que
Primero, la planeta Tierra no es el centro del sistema solar, luego, pues ni siquiera nuestro sistema no es el centro de la galaxia, ¿no? Y menos es el centro del universo. Entonces, ya si hablamos de otras dimensiones, otros mundos, bueno, la cuestión ahí es, sí, pues, a lo mejor hay otras dimensiones, a lo mejor hay otros mundos, pero siguen siendo objetivos, pues siguen siendo materiales, porque el materialismo dialéctico no se basa o la dialéctica de la naturaleza no se basa en que sean de una tal o cual manera, sino el hecho de que sean objetivos. Es decir, que existen independientemente de nuestra experiencia, y más aún que nuestra experiencia es parte de esa dimensión natural, de esa objetividad. O sea, nuestra experiencia es objetiva y también lo es la naturaleza, y es objetivo lo que percibe, y es objetivo la elaboración que uno hace de eso. O sea, existen realmente. Y el idealismo, pues, de alguna manera siempre está un poco escurriendo esa parte, ¿no? De la objetividad. O sea, siempre hay una subjetividad que es una inteligencia, ¿no? De alguna manera superior, que puede o no recibir en el ser humano. Pero, a fin de cuentas, para el idealismo, pues, toda la naturaleza o demás, pues, es una creación, ¿no? De alguien más. Es como somos el sueño de los dioses, ¿no? Sean cuáles son los dioses o estas inteligencias. Entonces, pues siempre nos va a llevar a un callejón sin salida, claro. El idealismo siempre vuelve más sofisticado. O sea, finalmente el idealismo tiene una base económica, que es el capitalismo, ¿no? Que se, que el capitalismo empezó muy materialista, empezó negando todos los dioses, negando la cristiandad, negando toda subordinación religiosa, etcétera, ahí por el siglo XVIII. Y después ya llegó a un acuerdo con la religión, ¿no? Entonces llegó a ese acuerdo con la religión, hizo las paces y ambos se juntaron para oprimir a los proletarios. Entonces también fue real. Y hasta la fecha, ¿no? O sea, los aparatos religiosos pues, están muy conformes con el capitalismo, excepto los disidentes de siempre. No hay que ser injustos. Siempre ha habido disidentes dentro de las mismas religiones. Siempre ha habido personas que buscan darle un sentido crítico, rebelde, revolucionario a la fe ya sea cristiana, islámica, budista, lo que sea. Entonces estas personas pues, siempre han sido la disidencia, pero pues casi siempre han sido aplastados, ¿no? Por los aparatos de la religión y del Estado. O la experiencia de la teología de la liberación, ¿no? Es lo más cercano que tenemos y a lo mejor uno de los ejemplos mejores, pero pues lo ha habido en otras épocas. Las herejías de los siglos XVI, por ejemplo, fueron aplastados con sangre. Y otro tipo de rebeldes, ¿no? Mejor menos conocidos, ¿no? Entonces, esa es una parte. Entonces, por eso, digamos, recapitularía con este punto que es la cuestión de la objetividad, ¿no? No hay una separación de mundos, o no hay muchos mundos. Hay un solo mundo y hay muchos procesos, muchísimos, variados, en todas direcciones. Todos estos procesos son parte de la misma realidad y todos estos procesos son objetivos. Algunos los conocemos, algunos los percibimos, otros no, otros solamente tenemos teorías al respecto. También tenemos otro tipo de elaboraciones, ¿no? A lo mejor puramente teóricas, pero la esencia es ese reconocimiento de la objetividad, ese reconocimiento de la cuestión natural como parte de ese mismo proceso y reconocer el proceso histórico, el proceso político, humano, etcétera, como una forma de movimiento de esta materia que emergió de toda esa realidad objetiva también. Entonces, Marx y Engels pues querían afirmar eso, a lo mejor no siempre hicieron como tanto énfasis, pero en la dialéctica propiamente de la naturaleza. Y pues es lógico, ¿no? Porque pues ellos no estaban, primero no eran, digamos, profesionales de esa área, ¿no? Sus trabajos no estaban enfocados en esa parte. Y segundo, ellos los que les interesaba irse a la parte política, ¿no? Irse a la parte de la lucha proletaria y a la lucha contra el capitalismo, contra el imperialismo, la
la explotación. Entonces, por eso su objetivo fundamental era el capital. Claro, después ya vinieron otras necesidades, ¿no? Y han venido otras necesidades constantemente de enfrentar la cuestión del desarrollo de las ciencias. Por eso estaban, por ejemplo, enfocándose en la antropología o en otras ramas conforme iban surgiendo. Por eso, por ejemplo, Lenin ya en el siglo XX, pues emprende la escritura de materialismo y empiriocriticismo. O sea, era patente ahí que había corrientes filosóficas, incluso dentro del propio bolchevismo, que pues ya iban hacia el idealismo, ¿no? Se estaban derivando hacia el idealismo, porque muchos científicos naturales estaban sacando conclusiones idealistas del desarrollo de la física moderna, o sea, la física de las partículas y las ondas. Entonces, y eso tiene como su historia. Lo que pasa es que cuando hicieron el primer fractura del átomo, cuando lo dividieron, a través de experimentos en principios del siglo XX, pues se encontraban que dividían el átomo y encontraban otras partículas. Y entonces se volvieron a hacer la misma pregunta que los filósofos viejos, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir dividiendo el átomo y va a llegar un punto en que ya no va a haber nada. Entonces, la materia no es nada, llegaron a la conclusión, pues es que entonces no hay nada, la materia no es nada. Entonces era una conclusión puramente idealista. Pero ahí algunos sacaban conclusiones y por eso Lenin escribe esta obra, ¿no? Materialismo y empiriocriticismo para asentar de nuevo, ¿no? Pues llamar un poco al orden, ¿no? O sea, la materia existe porque es objetiva, no porque el átomo no se pueda descomponer. De hecho, la división del átomo sí es una comprobación del materialismo dialéctico. O sea, al contrario de lo que se creía, no es que el átomo al ser divisible ya negara la realidad, sino que más bien lo que nos estaba diciendo esta parte es que el átomo al dividirse nos estaba comprobando el materialismo dialéctico. ¿Por qué? Porque estaba constituido digamos, realidad estaba constituida por otras realidades. O sea, la realidad del átomo estaba constituida por la realidad de las partículas, de las subpartículas. Entonces, otro nivel de organización de la materia, o sea, cuando lleguemos al nivel cuántico. Entonces es esta parte la que podríamos resaltar. Y sí, o sea, creo que ya han subido algunos comentarios, para poderlo comentando. Sí, precisamente están subiendo comentarios presentes de esto de la realidad objetiva. La realidad objetiva presente es lo que ellos, viene del marxismo. A lo mejor justamente Tomás Mojarro se refería a eso, porque incluso en muchos manuales se hablaba de esta parte. O sea, realidad objetiva es prácticamente un sinónimo de materia en el sentido materialista dialéctico. O sea, materia no es solamente aquello que puedo sostener con la mano, sino que es aquello que tiene o es parte de la realidad y, digamos, puede llegarse a conocer las leyes objetivas de su desarrollo. Y sí, bueno, también ahorita, si quieren, damos un comentario acerca de la parte de los rituales y esta parte de la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esa es otra parte, ¿no? O sea, ahí es importante porque, bueno, obviamente no están los desarrollos de dialéctica de la naturaleza, o más bien sí. Les voy a mencionar en qué sentido. Hoy hubo mucho revuelo, por ejemplo, con las teorías del Big Bang, ¿no? De Gamow, Stephen Hawking y otros, que elaboraron teorías, ¿no? Acerca de un estadio primigenio de la materia, donde una superexplosión y pues la materia se expandió y el universo pues se está expandiendo. O por ejemplo la muerte térmica, ¿no? del mundo, es decir, cuando es una teoría que, o más bien es como una formulación en la que, puedo darle un nombre, que se especula que, por ejemplo, nuestros procesos consumen energía y la energía se transfiere, ¿no? Es decir, se transforma. O sea, se puede intercambiar distintos tipos de energía. Hoy lo sabemos más que en ninguna otra época, ¿no? O sea, hay generadores que usan combustibles fósiles y generan electricidad. Por ejemplo, hay turbinas que con el viento generan también electricidad.
o hay calentadores de electricidad que generan, por ejemplo, calientan agua, hay otras formas de energía química. Entonces, de alguna manera la energía siempre se puede estar intercambiando. Entonces se hicieron algunos experimentos en el siglo XIX, pero se llegó a la conclusión de que, bueno, en sistemas cerrados, por ejemplo, se introducía energía mecánica y el sistema aumentaba su temperatura. Entonces había energía térmica, pero a través del movimiento, ¿no? O sea, no era porque le pusieran una llama, un cerillo, una flama. Entonces llegaron a esa conclusión, pero también llegaron a la conclusión de que no toda la energía se podía revertir de calor a energía mecánica. Siempre había un pequeño porcentaje que se perdía o que más bien se traducía en un de mayor desorden molecular. O sea, hay siempre cierto grado de desorden al usar energía y en todas las formas, o sea, al irlo transcurriendo. O sea, no toda la energía se conserva de la misma manera. Y esa diferencial pues, se le llama entropía. O sea, se considera que pues, los procesos de uso de la energía pues, van aumentando la entropía de los sistemas. Entonces se llegó a especular, bueno, entonces si el universo tiene, que conocemos, las galaxias, siguen avanzando y sus procesos, pues las estrellas que lo componen pues se van a ir agotando su energía, pero no toda la energía va a volver a una forma útil, sino que va a quedar como desorden, o sea, una mayor entropía y va a llegar un punto ya mucho tiempo de aquí en adelante, a millones de años, pues ya toda la energía pues, va a estar en forma entrópica, o sea, ya no va a ser posible usarla para nada, ya no va a poder generar planetas, nuevas estrellas, etcétera. Que esas estrellas que hoy se supone que son de segunda generación, provienen de otros materiales creados en otras estrellas, de las estrellas de primera generación. Entonces, eso era como una especulación, pero en realidad lo que se puede, y de hecho eso es curioso porque en Engels, en el prólogo a la dialéctica de la naturaleza, él lo menciona, ¿no? Menciona esta parte, dice, bueno, puede ser que llegue ese proceso, ¿no? De que pues todo quede agotada toda la energía y pues ya no nada se pueda transformar ni mover y pues el universo quede así. Y sin embargo, a través del tiempo y pasado mucho tiempo, pues la materia pues no se va a detener realmente. O sea, va a volver quizá vuelva a reorganizarse y a generar otra, digamos, forma de existencia que no podemos conocer ni siquiera especular. Entonces, más allá de la entropía, o sea, ya Engels ya ponía como que y eso es formidable, esa parte del texto. Yo les recomiendo que vayan al prólogo, a la dialéctica de la naturaleza, y aunque sea, la lean a todo, o sea, la verdad leanlo todo, pero al menos lean también esta parte, es el final, creo que es la última página de ese prólogo, y dice, sin embargo, el hecho de que estemos nosotros aquí y que somos la demostración fehaciente de que si la naturaleza lo hizo ahora, o sea, producirnos a nosotros, puede ser capaz de volver a hacerlo. Y quizá lo ha hecho. Entonces, el universo, la materia y la vida es una propiedad de la materia. O sea, no se va, si el hecho de que existe es que significa que la materia lo puede lograr. Entonces, y bueno, también hay que mencionar que en la cuestión de la entropía, la entropía aparece en sistemas, si mal no recuerdo, son cerrados y la naturaleza no es un sistema cerrado, o sea, la naturaleza es un sistema abierto, entonces en realidad no podemos reducir todo a un solo proceso termodinámico. Entonces también sería un error metodológico reducir todos los procesos de la naturaleza, y más a un nivel macro, pues a un solo proceso, ¿no? A un solo proceso termodinámico o de cualquier tipo en general. Entonces, con todo de que esa teoría del Big Bang y todo eso, pues no es que necesariamente esté mal, ¿no? Sino que lo que hay que ser crítico es si no es más bien la extrapolación de un proceso, que por ejemplo el gravitatorio, cuando en realidad en la naturaleza pues se dan un montón de procesos. Hay toda clase de procesos a nivel micro y a nivel macro. Entonces,
también no es como reducirlo, ¿no? O sea, sería ya un error metodológico en sí mismo reducir todos los procesos a uno solo, incluso si este es el dominante. Porque sí, obviamente la gravedad es un proceso muy importante a nivel de los astros, ¿no? Entonces, por ese lado. Entonces, la mejor ya nada más sería comentar esta parte de los cultos. Pues sí, o sea, la parte del Estado y la libertad de culto. Y la parte de los rituales. Bueno, aquí no he mencionado al Estado, a lo mejor eso me llamó la atención porque sí, o sea, el capitalismo, a lo mejor por eso también viene esa parte reaccionaria, ¿no? Porque el capitalismo de alguna manera recicló a los estados que se habían formado bajo el absolutismo, tomó de ellos sus modelos, tomó incluso cosas de la antigüedad, ¿no? Los romanos y otros. Y el moderno estado de capitalismo de alguna manera buscó la conservación de la sociedad capitalista, o sea, eso es innegable. Y al buscar esta conservación de la forma de producción capitalista, pues se vive en una contradicción, porque por un lado tiene que alentar a la ciencia, o sea, alentar la ciencia porque favorece la producción, hacer una producción científica es una producción mucho más vasta, inmensa, y por otro lado tiene que mantener los mitos y las posiciones idealistas, o sea, es una contradicción, porque por un lado tiene que conservar la fe, y por otro lado tiene que alentar la ciencia cuando la fe y la ciencia ni se quieren mirar. Entonces, es una situación paradójica y pero es una situación real, es una contradicción de un régimen de explotación como el régimen capitalista. Pero bueno, entonces, yo iría dejando esta participación y tenemos tiempo para algunas participaciones, quizá algún comentario final y pues también a ver si que ir tomando sus opiniones. Creo que Vladimir ya tiene ahí su mano levantada. Adelante, Vladimir. Buenas noches. La duda que yo tenía, que yo tengo en sí es la cuestión del materialismo dialéctico, sino que también es pues lo que yo en sí ya había estudiado, pero se me había olvidado hasta que ahorita lo vuelvo a escuchar, que es la teoría del reflejo de Lenin. Y fue un dato curioso porque cómo puede ser que en una ambivalencia que lo que es la revolución puede enfocar cierto conocimiento de la ciencia. Entonces, ya explicándome lo que es el materialismo dialéctico, realmente es entender la diferencia en forma y en tiempo, porque finalmente muchos filósofos científicos finalmente empiezan siendo ateos y terminan siendo, pues creyendo en Dios, ¿no? A lo mejor no como el Dios religioso de las iglesias, pero sí creyendo en un Dios. Entonces, siendo ateos. Aquí la cuestión es entender lo que es el materialismo y lo que es el idealismo. Y sí, efectivamente, como lo acaba de decir este profe, la cuestión de que para el capitalismo la ciencia se vuelve un negocio. En conclusión, aunque la ciencia tiene todo un avance, pues teleológico, del fin último del conocimiento, entonces, pues esto me da a entender más cosas y sin embargo me hace falta entenderlo más porque incluso, o sea, la ciencia hasta finales de 1800, pues se tenía una percepción y estaba en descubrimiento, ¿no? Estaban descubriendo diversas fuentes.
Hoy día entendemos ya, pues como yo le comentaba al otro profesor anteriormente, que Marx en su análisis del Capital, que es también dentro de sus investigaciones totalmente una ley científica, realmente eh, ahora se ven las máquinas como una revolución industrial de esta época que a lo mejor ni siquiera se imaginaba Carlos Marx y Federico Engels que iba a suscitar, iba a desarrollarse la ciencia de tal manera. Entonces, pues así yo entiendo también que en su época había ciertos desarrollos, por ejemplo, a lo mejor no entendían o no le podían dar este nombre a lo que hoy se conoce como la física cuántica, ¿no? Y dentro del cognitivismo, que realmente también es un paradigma ya de esta época, que tiene muchos avances también de la ciencia, pero que realmente para entender este desarrollo se tienen que conocer las bases, qué es lo que suscitó antes, como Heráclito, ¿no? Que decía que nadie se baña en el mismo río, ¿no? Entonces, enfoques como estos, pues son muy, intrínsecos de su época y que tienen su desarrollo y hasta lo podría hacer literariamente su ciencia ficción, que posteriormente se redescubre, ¿no? Como de igual forma, el compañero Piaget, el científico Piaget, y Rolando García descubrieron el desarrollo de la ciencia de la historia, en descubrimiento dialéctico, ¿no? ¿Hasta qué punto un aprendizaje del filósofo matemático de la época griega puede desarrollar un aprendizaje, vamos a llamar hasta genético, con los niños de la época del siglo XVI, ¿no? Entonces, ese descubrimiento, pues es interesante y ver el desarrollo, cómo va hilando, pero sí me gustaría que me explicara mejor, profe, eh, hasta qué punto puedo entender mejor el materialismo dialéctico en razón de la materia, porque muchas veces la misma cultura, incluso mi mamá, o sea, cree mucho en su religión y así, ¿no? Entonces, pues yo realmente, pues yo, o sea, no sigo su religión. Eh, Creo que hay un Dios, ¿no? Hay un Dios, pero ese Dios no le pongo nombre, no le pongo religión menos, y realmente yo le llamo universo, yo le llamaría universo. Entonces, ¿hasta qué punto podemos entender eso? Porque esa mención del Dios que yo llamo universo, muchas veces lo llaman en la ciencia que no es oficial, muchas veces, y que lo llaman ciencia esotérica, ¿no? Pues esa es mi pregunta, profe. Sí, gracias, Vladimir. ¿Alguien más? Ya recuerden, pueden alzar su mano.
para tener la palabra. No veo mano levantada todavía. Bueno, voy respondiendo mientras a un poco lo que menciona Vladimir. Y veo si alguien más quiere participar. Bueno, la cuestión de la diferencia entre ciencia y religión, toda una perspectiva materialista dialéctica. A lo mejor lo que podemos ubicar es que primero no es la ciencia, no por sí sola, pues no pretende hablar de un conocimiento religioso, ¿no? O sea, o algo llamado, o sea, no hay como no hay un mismo punto de partida ni hay un mismo objetivo, porque en primer lugar, la ciencia se busca descubrir las leyes de procesos objetivos, pero eso ya está implícito en el proceso mismo de la ciencia, o sea, no tiene sentido hablar de la ciencia como un proceso de leyes subjetivas, porque no son leyes para cada persona o para cada observador, sino leyes comunes para cualquier observador. Es decir, hay una universalidad. Eso no hace la ciencia infalible, o sea, no significa infalibilidad de la ciencia, porque precisamente el proceso científico es que se tiene que ir aproximando sucesivamente a un conocimiento verdadero. Y eso difícilmente se logra en la primera oportunidad. O sea, en realidad, simplemente el conocimiento del átomo, pues primero se le visualizaba como que un átomo era como una esfera, ¿no? O sea, las concepciones más antiguas del átomo, pues era una esfera. Después se fue identificando que tenía interacciones de tipo eléctrico y pues ya se hizo el famoso budín de pasas, ¿no? O sea, una especie de esfera que tenía cargas eléctricas en su superficie. Y eso es objetivo, es materialista, pues sí, ya de entrada, ya desde eso ya es objetivo y es materialista, porque está considerando que el átomo no es creación del observador. Es decir, el proceso científico es materialista intrínsecamente. Y sin embargo, eso no quiere decir que sea objetivo, bueno, perdón, que sea el conocimiento verdadero último o que sea infalible, pero sí es objetivo. Entonces, después se fue perfilando y se fue obteniendo un modelo de átomo ya con sus partículas, ¿no? O sea, se identificaron partículas de carga neutra y de carga positiva en un núcleo y cargas negativas que, pues, digamos, oscilaban en el exterior, ¿no? Y se hicieron algunos modelos, ¿no? Como esferas concéntricas que tenían estas partículas. Entonces, hubo un proceso de aproximación, ¿no? Hoy tenemos un modelo cuántico, ¿no? Donde hay subniveles de energía y los electrones o las partículas de carga negativa, pues se distribuyen de manera estadística, ¿no? Probabilística alrededor de estos niveles de energía. Entonces, una concepción no solo es más sofisticada, sino que es probablemente más aproximada a la realidad que constituye el átomo. Es objetiva y es materialista, pero en general las concepciones científicas, independientemente de su nivel de sofisticación o su nivel de aproximación a la verdad, pues tienen esa característica de ser objetivas, o sea, que son válidas para cualquier observador, no únicamente para el observador que realiza la primera investigación. Entonces ese es el punto de vista materialista. No es propiamente un ateísmo porque el ateísmo significa, pues no hay Dios, pero en realidad la ciencia no habla de si hay Dios o no hay Dios, ¿no? Porque no es una cuestión objetiva, o sea, como que ni siquiera se planta a observar la cuestión, o sea, no hay cabida para un planteamiento idealista en términos estrictamente científicos.
Entonces, la cuestión, digamos, de la divinidad o de la no divinidad ha quedado más bien en el campo de la filosofía, ¿no? O sea, la filosofía puede ser materialista y apoyarse crecientemente en la ciencia para sustentar sus posiciones materialistas, o de plano irse un tanto al lado idealista, ¿no? Que se apoyan más en la cuestión religiosa. ¿Cuál es el tema desde el materialismo dialéctico con la religión? Pues es que en realidad toda religión parte, bueno, no toda religión es propiamente esotérica, pero finalmente todas las religiones tienen el común denominador de partir de una revelación, es decir, no hacen una investigación. Claro, hay una ciencia, entre comillas, que llaman teología, ¿no? Y dicen, bueno, pues es el estudio de Dios, o más bien de la divinidad, o las cuestiones divinas, o el hecho revelado. Pero a fin de cuentas, pues es lo mismo, o sea, toda religión desde la antigüedad es una revelación. Significa que el conocimiento y la realidad está determinada por una inteligencia de cualquier naturaleza o algo, digamos, algo que percibe, algo que es capaz de inteligir, pero no es necesariamente producto de la naturaleza, sino que está por encima de ella. Y entonces el ser humano no se aproxima al conocimiento a través de la investigación, se aproxima a través de la revelación, es decir, a través de la fe. Y esta fe y la fe y el ritual propician que el ser humano se aproxime a la verdad porque se aproxima a la revelación, es decir, a la divinidad. Entonces, pues necesariamente ciencia y fe pues tienen que oponerse por más de que haya por ahí intentos de conciliar. Bueno, pues sí, o sea, intentan conciliar los aparatos religiosos y científicos. Pues hay sacerdotes que son muy duchos en mecánica cuántica, en psicología, en historia. Hay científicos y no pocos, o sea, quizás hasta la mayoría que son personas de fe, personas de creencias religiosas, pero eso no hace que la ciencia y la fe se acerquen ni un milímetro, porque simple y sencillamente ni tienen el mismo objetivo, ni tienen el mismo planteamiento teórico. O sea, por un lado la investigación objetiva de hechos objetivos y por otro lado digamos, el proceso de la revelación, o sea, el acercamiento el acercamiento a la verdad, es decir, Dios, a través de la revelación y el ritual. Entonces, la fe y el ritual, perdón, o sea, la revelación es lo que aproxima la verdad. Entonces, pues no se puede encontrar dos cosas que sean más, no se pueden encontrar dos cosas que sean más diferentes que eso. Entonces, pero pues sí, como les digo, o sea, pues, eso no implica que los aparatos científicos y religiosos bajo el capitalismo pues no lleguen a ciertos acuerdos, ¿no? No implica que pues no haya cierta, pues hasta connivencia, ¿no? Entonces, y ciertos, intentos de conciliar. El materialismo dialéctico como que de alguna manera es el no invitado que hace brincar la mesa, ¿no? Y señala estos puntos, ¿no? El hecho de, pues les dice a la cara a tanto a la ciencia como a la fe, pues ustedes pueden intentar conciliar, pero pues ni siquiera ni intentan lo mismo ni sirven para lo mismo. En cambio, por ejemplo, y más aún, o sea, el materialismo dialéctico mira el potencial de la ciencia para la liberación de los proletarios, porque finalmente la ciencia le da herramientas al materialismo y él le da un conocimiento objetivo no solamente de los procesos naturales, sino también de los sociales. Le dice sin ambajes a los trabajadores, "Pues lo que tienes que hacer es luchar para liberarte, o sea, no esperes la liberación de la revelación de la fe. O sea, puede haber una revelación de la fe que lleve a las revueltas y a las revoluciones, pero el sistema capitalista va a ser destruido por la unidad política y basada en el materialismo, pues es decir, por el socialismo, o por un socialismo científico. Entonces,
O sea, como que tampoco el materialismo dialéctico se mete tanto con la fe en ese sentido, porque pues lo ve como un proceso social. O sea, la fe, la revelación y la religión son cosas reales, son objetivas, no eran creadas pero fueron creadas por nosotros, como humanidad. No, no necesariamente de manera individual, pero sí como un proceso social. Son un proceso social real que actúa en la historia y en toda la historia humana. Y va a seguir actuando por mucho tiempo. Pero eso tampoco lo hace más objetivo. O sea, le podemos los dan muchas vueltas, pero al fin de cuentas no es un proceso objetivo, es un proceso revelado. Veo Ives, veo la mano levantada, adelante, por favor. Sí, con relación a este tema, a esta situación entre religión y nuestra formación marxista, eh, me recuerdo a un sacerdote colombiano de nombre Torres, Camilo Torres. Él fue un sacerdote que decía que todo deber de todo cristiano debe de ser revolucionario, porque muchas veces efectivamente la fe, el cristianismo, sí, la Iglesia Católica sobre todo, evita esa situación. Y entonces él decía que todo deber de todo cristiano debe ser revolucionario. El compromiso con la justicia social, la lucha por los pobres, de tal manera que eso lo llevó a unirse al Ejército de Liberación Nacional. ¿Eh? Después de ahí, pues lo mataron, y él decía que no era comunista porque era católico, pero no era anticomunista porque era cristiano. Y como cristiano, dice, cree que la meta del comunismo es buena, y la iglesia debe tomar una posición clara en favor de la justicia social y la liberación de los oprimidos. Dice, decía, no puedo ser comunista porque creo en la fe cristiana. Dice, creo que la fe cristiana es fundamental para mí. Creo que el comunismo, hay elementos, en el comunismo hay elementos valiosos que debemos aprovechar para construir una sociedad más justa, ¿sí? El deber de todo cristiano es ser revolucionario y no apegarse a dogmas y situaciones que lo que decía Marx, por eso precisamente decía Marx que la religión era el opio del pueblo, pero ha sido interpretado mal esa postura de Marx, en el sentido de que él no estuvo en contra de la fe. Antes él creía en Dios, Marx creía en Dios, y entonces a lo que se oponía es que la religión eh, pues nubla la eh, las ideas del ser humano, lo manipula para pues que hagan lo que ellos dicen, y no aceptan ninguna solución, y no aportan algo para eh, pues que el consumismo, el capitalismo eh, se, se, se logre extirpar de la sociedad, porque pues el capitalismo ahí tiene como Dios al dinero. Y eso, de tal manera que al tener al dinero como Dios, todos sus actos son para tener y tener y tener, a costa, pues lo que estamos viendo ahora con Estados Unidos en contra de todos los pueblos, y analizando la historia de, de los, uh, de los gringos con eh,
este manifiesto, ¿cómo se llama? Eh, el destino manifiesto, y con la Monroe, con la doctrina Monroe. Entonces, ahí sí es necesario aprender, es necesario informarnos para estar atentos, porque aquí en México se nos viene, afortunadamente la compañera Claudia Sheinbaum ha tenido una inteligencia muy buena para sortear todas estas situaciones que está teniendo, estos enfrentamientos que está teniendo con, el, con el vecino de acá del norte. Gracias, esto es todo. Buenas noches. Contrario, gracias, sí, pues, no sé si hay alguien más por ahí. Sí, pues nada más ir comentando. Sí, pues, había, es que la iglesia siempre católica, por ejemplo, digo, para no extendernos sobre todo a la cuestión religiosa, la iglesia católica pues también tuvo sus escisiones, ¿no? Cismas les llamaban. O sea, finalmente la cuestión ética es importante para la religión porque pues es una cuestión de ideología. O sea, la iglesia católica y las iglesias cristianas pues han sido aparatos de ideología pues toda su existencia. Y pues yo creo que Camilo Torres y otros eran, sobre todo eran gente consecuente, ¿no? O sea, finalmente ellos veían la doctrina y querían aplicarla tal cual, ¿no? A lo mejor no se querían meter como en una cuestión de la crítica por la pura crítica, ¿no? Sino creemos en esto y qué consecuencias tienen, ¿no? No eran consecuentes y eran honrados y no podían predicar las bienaventuranzas de Cristo y al mismo tiempo compadrear con los poderosos, ¿no? Como hacían la mayoría de los obispos, cardenales y papas. Entonces querían de alguna manera reivindicar esa imagen de Cristo, ¿no? Que se ha construido, o sea, el Cristo rebelde y que echa a los mercaderes del templo, ¿no? Es muy significativa en la época mercantil. Y entonces esa lucha ideológica dentro de la misma iglesia, pues es sintomática también de una época de cambio, ¿no? En América Latina, una época de cambio social, político, económico, en última instancia económico, pero que estaba sacudiendo pues las bases de todas las instituciones, ¿no? Incluyendo la Iglesia Católica, que era mayoritaria en esa época. Todavía es aparentemente mayoritaria, pero en realidad se ha debilitado mucho frente a otros credos cristianos, por ejemplo. Entonces, pero digamos, era esta escuela, ¿no? De militantes, revolucionarios que querían reivindicar esas bases, ¿no? Esos fundamentos, éticos y de reivindicación de los pobres, ¿no? Que vienen desde el mismo evangelio, pero que se han venido sosteniendo a lo largo de la historia. Ahora bien, hay que ser también, precisos, ¿no? O sea, Marx no era religioso. Lo que pasa es que Marx tampoco hacía simple propaganda antirreligiosa, ¿no? O sea, creo que ya Marx y Engels habían llegado ya a un punto en que la cuestión religiosa estaba suficientemente zanjada por ellos, desde la época de las críticas a Feuerbach, es decir, desde su juventud. Veían el hecho religioso como que un proceso histórico más, un proceso ideológico más, ya no les significaba una realidad acuciante en sus vidas, en sus existencias, porque pues ya para ellos era algo que ya habían visitado y revisitado en su temprana juventud, mucho tiempo atrás. Entonces ya también otros militantes, ¿no? Del materialismo dialéctico, pues no es como que la cuestión religiosa cobre la misma intensidad que en un principio, ¿no? Porque sobre todo en cierta época de juventud, no sé, es una crítica a la iglesia o a la fe como una crítica fundamental, ¿no? Una crítica radical, ¿no? Que se realiza.
de los fundamentos religiosos, la crítica de la teoría y la historia de la fe, y de esos fundamentos materiales de la fe y del dogma. Pero ya en el punto, por ejemplo, cuando redactaron Dialéctica de la Naturaleza, el Antiduring, ya el hecho religioso pues era como otros procesos sociales, ¿no? Ya no era una realidad acuciante de estar refutando a la fe, porque ya, como decían, la materialidad de la vida en el capitalismo había demolido los fundamentos de la revelación. O sea, simplemente seguían existiendo porque eran funcionales al capitalismo, y de hecho es una realidad desde esa época hasta hoy. Entonces es un poco esa parte, ¿no? O sea, realmente con el materialismo dialéctico, la objetividad no quiere decir, eso también hay que notarlo, ¿no? No quiere decir que desaparezcan las ideologías, no quiere decir que se derrumben las instituciones religiosas ante las cornetas del materialismo dialéctico, tampoco quiere decir que el ser humano pierda algo. O sea, eso también es muy importante porque muchas veces la gente en realidad ya no cree mucho en su religión, pero sigue atada, por ejemplo, al ritual. Mucha gente bajo el capitalismo pierde la fe, se queda sin fe religiosa. Pero una de dos, se ata al dogma, o se ata al ritual, o simplemente pasa a otras esferas de su vivencia humana. O sea, el ser humano es mucho más que el dogma religioso. O sea, no tiene que estar anclado, ¿no? A ciertas ideas. O sea, en realidad mucha gente ya ni siquiera lo está. Eso también hay que notarlo. Que la religiosidad, por ejemplo, que se vive bajo el capitalismo, no es tan profunda como la que se vivía en el medievo, por ejemplo, o la que se vivía en el derrumbe del Imperio Romano, ¿no? Donde había cristianismos, fanáticos, había formas cristianas, fanáticas, especulativas, esotéricas, muy profundas que abarcan muchas esferas de la vivencia humana. Eso también tiene y ni siquiera necesitamos aquí el avance del materialismo dialéctico para acabar el dogma religioso. La vida que bajo el capitalismo, incluso en la época tardía del medievo y el absolutismo, minó las bases de la religión profundamente. O sea, la gente vive la religión más como dogma, fe y ritual, que como una realidad vivencial. Entonces, en realidad no es, parece que esa labor ni siquiera la hizo el marxismo, ¿no? Esa la hizo el propio desarrollo económico capitalista. O sea, muchos de los cristianos hoy en día, o sea, algunos no son malas personas, o sea, simplemente no son realmente creyentes, ¿no? Son creyentes sociales, por decirlo así. Y hay muchos que pues, son de plano malas personas, ¿no? O sea, muchos que más presumen de ser cristianos, católicos y todo eso, pues acaban siendo muy malas personas, ¿no? Muchos religiosos han dejado constancia de eso. O sea, todo lo contrario de un Camilo Torres, ¿no? Tenemos a los curas reaccionarios que además muchos son incluso criminales, ¿no? O mucho de la religiosidad bajo el capitalismo también ha degenerado en sectas. Eso también es peculiar. O sea, y no solo sectas cristianas, ¿no? Sino sectas como Nexium, como Pare de Sufrir, ¿no? La cienciología, etcétera. Entonces, mucho de capitalismo nos tiene muchos dones, o sea, un sentido sarcástico, nos ha dejado muchos dones ideológicos, ¿no? O sea, en vez de una religiosidad ética y profunda, pues un crecimiento del sectarismo, ¿no? Una lógica de sectas. O cinismo, ¿no? O sea, religiosos cínicos, ¿no? Una religiosidad cínica que acepta todos los males del mundo, a diferencia de Camilo Torres, y vive muy conforme, ¿no? Cómoda con eso. Entonces, pues, sí, o sea, a lo mejor su religión, su crítica también de estos religiosos consecuentes, pues era también a eso, ¿no? La prostitución de la fe y de la ética religiosa, ¿no?
Vea la mano de Vladimir adelante. Yo creo que ya con su comentario vamos terminando, si no hay más, para ir ya cerrando esta sesión. Profe, lo que me llama la atención es que todo suceso que va en contra de la ideología capitalista, pues le llaman comunismo o socialismo. Eh, entonces, pues esto me llama mucho la atención porque, entonces, ¿cómo se podría, hacer una forma una forma de pensamiento o de movimiento que no se llame, dentro de los cánones del sistema de la religión y de Dios? Porque si bien incluso Rusia, por ejemplo, ahorita está diciendo que pues las iglesias satánicas se van, ¿no? Y eso es importante, incluso aquí en México debe ser igual, porque pues por eso hay mucha alteración y confusión de las mentes, ¿no? Humanas, incluso pese al avance tecnológico. Pero aquí la cuestión es de que, por ejemplo, en Cholula existe la más grande, una de las más grandes, pirámides del mundo, el cual era el templo de Tonantzin, donde Cortés, pues vino estratégicamente a matar, a matar, pues a todos los creyentes y a la Virgen para transformarla como Virgen, cristiana, ¿no? Entonces se recuenta toda una mitología y el caso es que ahora lo que sí se puede ver es que en la misma arqueología de la pirámide, pues se construyó una de las capillas, iglesias, como se le denomine, y eso es una profanación. Dentro de eso hay mucho, ¿no? Hay mucho asunto de eso, y creo que eso es una manipulación que incluso se debe de ahondar, ahondar. Sin embargo, la misma ciencia mexicana oficial aquí en México, pues no deja que haya un avance, este, arqueológico, histórico, de investigación. Entonces, creo que eso es parte del mismo rollo capitalista y como el mismo imperio, como lo vemos ahorita, más que nunca, que antes lo podríamos ver un poco más como detrás de bambalinas, pues hoy que ha estado a punto de darse la Tercera Guerra Mundial, lo estamos viendo. O sea, cómo el demonio, como lo es Donald Trump, está queriendo hacer muchas masacres, muchas atrocidades. Y aquí vemos cómo es la ambición del capitalismo en su plena extensión, ya que el dólar, ya que pues la hegemonía imperial pues ya se está acabando, la hegemonía capitalista de Estados Unidos, que no tiene cultura realmente, pues es lo que ya está decayendo. O sea, prácticamente yo digo que incluso China y Rusia y Corea del Norte, o sea, hasta Irán, ¿no?
está dejando que se muera solito esta bestia humana que es Donald Trump, con todas las atrocidades además que ahorita están saliendo a la luz, ¿no? Que tenían con los acuerdos con Jeffrey Epstein. Y todo esto, o sea, más que nunca lo estamos viendo, o sea, no hay nada que esconder. No, o sea, no, ni siquiera vamos a decir que vamos a hacer una investigación ya para saberlo, ¿no? Descubrirlo. Entonces, aquí estamos viendo cómo ya el capitalismo, con toda su argucia, de querer dominar pues ahora sí que los pueblos de tercer mundo, los pueblos, que menos tecnología tienen, que menos ciencia tienen incluso, pues nos está queriendo colonizar otra vez este señor, ¿no? Y nos mete miedo y es un juego de miedos, ¿no? Entonces, esto es a veces desesperante de cómo ir combatiéndolo con ética y con moral, pero sin embargo, a través de sí lo han dicho, la religión liberadora, igual está la educación liberadora con Paulo Freire, con las metodologías, es posible, es posible que esa revolución de las conciencias, pues dé a mostrar y entender lo que está significando la lucha que Obrador emprende, ¿no? Y creo que esto a lo mejor no lo podríamos llamar comunismo, socialismo, pero sin embargo, o sea, creo que funge la necesidad urgente. Pues evidentemente que ideologías consumistas, satánicas como el capitalismo en pleno imperialismo, pues van a hacer todo lo posible de meternos miedo, ¿no? Entonces, pero aquí, ¿cómo encontrar esa metodología de fondo con sus variantes, sus variables, para poder ir eh, eh, acabando por conciencia el capitalismo salvaje en el que estamos, ¿no? Muchas veces en las escuelas, pues en las academias lo decían, en plena globalización y pues hasta le llamaban una McDonaldización. Así es, profe. Sí, gracias, Vladimir. Antes vamos a leer, bueno, ahorita se prepara Germán Alberto, nada más vamos a leer lo que menciona en el chat, Damián nos participa ya que tiene problemas con su micrófono. Le voy a leer lo que él nos está compartiendo. Dice Damián Cortés, ¿no creen que existe una oportunidad perdida o no aprovechada en materia de estrategia política de promoción del socialismo, comunismo, al empatarlo con enseñanzas empáticas del cristianismo? Me explico, si el dinero es el dios del capitalismo, es posible equipararlo fácilmente al becerro de oro, y esta aseveración tiene fundamentos ahora con las noticias recientes, caso Epstein y rituales ocultistas satánicos. Facilita una estrategia de invertir la imagen creada por la Iglesia Católica de comunismo, ateísmo, ergo satanismo, y ahora en relación capitalismo-satanismo. Recuerdo escuchar a Dussel decir que Marx se apoya en el capital de metáforas semitas para explicar el sistema, y al doctor Justin Sledge de decir que el Capital puede leerse como una novela gótica por la novedosa aparición literaria de los vampiros. Eh, Solo para cerrar, entiendo la incompatibilidad del materialismo y el idealismo en términos fundamentales, solo hablo en términos de estrategia de difusión popular. Las derechas usan el idealismo como una herramienta de división y control, lo cual nos lleva a concluir que pueden usarse también para unir y liberar. Entonces,
eso fue lo que nos compartió Damián. Adelante, Germán Alberto. Buenas noches, buenas noches. Pues después de esta sesión, con lo que me quedo es con que el capitalismo es totalmente antinatural. La naturaleza, pues es, en su desarrollo es totalmente anticapitalista y creo que el capitalismo es simplemente una conducta humana, pues hasta cierto punto degenerada. Gracias. Sí, gracias, Germán. Y bueno, nada más sería un comentario final, si no hay alguien más por ahí que tenga una participación que quiera. Recuerden, el sábado a ver si nos vamos a explayar un poco más. Si tienen alguna participación, digamos, ahora sí que la pista va a ser suya. No hay tanta reserva o estrechez de tiempo como ahorita. Ya nada más, si no hay alguien más, voy a hacer un comentario final para cerrar la sesión de hoy. Y sí, o sea, digo, ahorita estamos más como en los fundamentos de la parte del materialismo dialéctico, pero pues bota esta cuestión de la religión. Creo que ha sido una cuestión de bastante interés por los desarrollos, ¿no? Que ha habido una cuestión, digamos, filosófica, ideológica, teórica incluso, no sé, yo creo que son las últimas 2 o 3 décadas, ¿no? O sea, se han exacerbado tendencias del capitalismo, eso es cierto, o sea, han tensado todas las prácticas sociales humanas, tanto ideológicas como la científica, han llevado, digamos, muchos procesos a exacerbarse y no precisamente en beneficio del ser humano. O sea, estas prácticas ideológicas, sectarias o esotéricas, o de alguna manera no racionales, tienen su lógica, ¿no? O sea, finalmente en esta parte de crisis general del capitalismo, la crisis del capitalismo, y eso quisiera que tengan muy presentes, no solo se expresan en la cuestión económica, o sea, no solo hay una crisis económica del capitalismo, o sea, bien, la crisis viene de ahí, en la inadecuación, eso es una crisis histórica, no solo estrictamente económica, es una crisis histórica entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. O sea, la forma en que el capitalismo produce entra en contradicción con el avance de la producción, o sea, el avance en todo lo que significa la técnica, la organización específicamente para producir. El capitalismo, por ejemplo, tiende a concentrar la producción, más bien el poder de la producción en pocas manos. La capacidad de los capitalistas para abarcar todo el proceso se exacerba, ¿no? O sea, muy pocos poseen demasiado, muy pocos tienen demasiadas empresas en su poder, o sea, demasiadas riquezas acumuladas. Y en realidad, o sea, para un avance o progreso de la humanidad, un avance histórico de la humanidad, la producción debería haber más gente con más derechos y todos deberíamos ser parte de una planificación democrática. Pero no es así, entonces, como no es así, pues el capitalismo exacerba la crisis y esa crisis sacude a muchas instituciones, grupos, comunidades, y el ser humano pues se ve enfrentado a una crisis de este tipo. Entonces, la ciencia como producto de la sociedad pues entra en crisis porque, por ejemplo, se le orienta a la destrucción del mismo ser humano. O sea, así campantemente se le lleva a producir más y mejores armas, más y mejores formas de destrucción, ¿no? De aniquilación. O, por ejemplo, exacerbar el procesamiento de los alimentos, exacerbar el uso de desechables, pero digo, se exacerba a producir de mejor y más barata manera los desechables, ¿no? Pero ¿qué hay de cómo deshacernos de los subproductos? O sea, porque no hay un esfuerzo semejante
para deshacernos de los subproductos o disminuir la generación de desechos. Ahí se desvela una de las facetas destructivas del capitalismo, ¿no? Y es una faceta fundamental del capitalismo. El capitalismo se ocupa mucho de tener los anaqueles llenos, visibles, deseables para el consumidor, pero ¿qué hay de las envolturas? ¿Qué hay de toda la energía que se gasta para trasladar y tener estos productos? ¿Qué hay de todo el aparato y parafernalia que se usa para vender? Pues esa parte no es más que costo para los propios seres humanos, ¿no? El ser humano tiene que pagarlo con salud. Entonces, esas son contradicciones, pero son contradicciones reales y están llevando una gran, pues sí, digamos, pérdida de calidad de vida y destrucción del planeta, ¿no? Del entorno vital del ser humano. Entonces, si tenemos esta situación, pues ya podemos ver que la cuestión no es solo científica, o no solo ideológica, o no es solo económica, ¿no? Sino que es cómo se plantea la humanidad su su propio desarrollo, ¿no? O qué entiende por desarrollo. O sea, la pregunta sigue siendo hasta cierto punto filosófica, pero no filosófica en el sentido de voy a crear un sistema que me dé toda la verdad, ¿no? Sino que filosófica en el sentido de integrar, ¿no? O sea, el nivel de desarrollo ideológico que existe, el pensamiento racional científico, y realmente pues ahí entra con todo el materialismo dialéctico, ¿no? O sea, hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué entendemos por desarrollo de la humanidad y hacia dónde se puede dirigir? Entonces, esa cuestión, pues se abrió con el desarrollo histórico del marxismo y es todavía una cuestión abierta, ¿no? Es una cuestión por resolverse. Pues no se va a resolver en nuestras cabezas solamente, o sea, se va a resolver en la lucha de clases. Y eso es un poco respondiendo a lo que plantean los compañeros, ¿no? Vladimir, Damián, Germán. Y ves que es pues es la lucha de clases ahí donde se resuelve. Los nombres de las cosas y las imágenes que nos hacemos de ellos son una cosa, pero la realidad de la lucha de clases es objetiva. Y es ahí en la lucha de los trabajadores contra sus opresores donde siempre la historia se ha resuelto, siempre invariablemente, en un sentido o en otro. Como decía Engels, ¿no? No creo si fue Engels o Marx, o un texto conjunto. Es la lucha de clases la que determina si el ser humano progresa o si las clases se destruyen unas a otras. O sea, ellos tampoco decían que la lucha de clases era un paseo en el cual el ser humano llegaba a una, a una utopía, ¿no? O sea, es una lucha que tiene que resolverse con inteligencia, con fuerza, con recursos, con vocación, inclusive, para llegar a esa nueva etapa histórica. O sea, los proletarios pues tienen que ser hábiles, tienen que ser conscientes de sus capacidades, de sus posibilidades y tienen que resolverlo así. Y ahí entra el papel de la ciencia, ¿no? La ciencia con su compromiso con la objetividad, pues es una herramienta poderosa. Sin ser infalible, sí es poderosa. Entonces, esa sería un poco la reflexión final de esta sesión. Yo creo que aquí lo dejamos. Preparen sus participaciones para el sábado. Yo les sugeriría que, por ejemplo, planteen la cuestión de los fundamentos del materialismo dialéctico, o sea, como investigación crítica de la metodología, de la cuestión de la teoría del reflejo, la cuestión de la objetividad de la ciencia. Y si les interesa también esta parte de la religión la parte de la relación entre religión y ciencia, pues también pueden prepararlo. Creo que es una parte que a varios les interesó. Entonces, pues creo que ya lo podemos dejar aquí y no queda sino darles las buenas noches, descansen y muchas gracias a todos por su participación. Vamos. Gracias, buenas noches.
Gracias, profe. Hasta el sábado. Nos vemos. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Gracias. buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.